Hola, hola, muy buenas, gente. Aquí estamos. Tenemos una obra del arte fluido base. A lo espectacular, mi gente, hecho sobre un tablero de madera MDF laminado. Míralo, por favor. La textura y el efecto 3D de las hojas es espectacular. Y la magia de esta obra está en la manera de hacer esta obra. Es algo increíble, mi gente. Algo tan sencillo que todos podemos sacar esta textura. Todos podemos sacar este abstracto. ¿Sabes manejar el pincel o no? Tú sigue los datos estos y ya verás. Primero, echamos aquí. Voy a quitar esta obra porque sabemos sobre los tableros lo que nos ofrece esa técnica que podemos borrar y hacer otra vez y practicar en el mismo tablero. Y si queremos guardar la obra, ya sabemos barnizarla. Ok, vamos a usar nuestra pintura del purín. Eche unas gotas de naranja y negro. Ok, aquí después de echar el agua, encima del tablero, pues echamos un poco de color de naranja y negro para tener este color marrón, ok, con la ayuda de la esponja. Ahora, un plástico, míralo, fino, este plástico, mi gente. Tenemos muchos tutoriales donde sacamos texturas usando solo plástico, pero hoy, mi gente, fijaos lo que voy a hacer. Míralo, así aplasto y levanto para crear una textura. La base lo que quiero lograr, mi gente, es algo que sea un poco más blanco. Entonces, a base de poner el plástico y levantarlo, pues voy creando texturas y efectos y me quedaría con lo que me gusta. Pero yo quiero una base que sea más clara. ¿Ok, mi gente? Míralo. A base, míralo, por favor, a base de repetir. Mira qué texturas, mi gente, algo increíble, efecto 3D espectacular. Eso ya lo hemos visto en muchos tutoriales. Usando el plástico es una maravilla. Míralo, cuanto más veces aplasto el plástico, pues estoy quitando la pintura. Esto efecto lo que quiero lograr. Míralo, por favor. Mira qué belleza, mira qué profundidad, por favor. Míralo. Algo espectacular. A mí esto ya me gusta, de verdad. Esto ya para apagar la cámara y ya está. Porque me gusta mucho. Esto si lo quieres, pues ya sabes. Déjalo secar y después barnizarlo. Yo voy a usarlo por un momento como una base. Ok, entonces pongo, míralo. La pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua. Vuelvo el color negro, un poco rojo y un poco naranja para lograr el color marrón. Y así repaso con el pincel, aplastando nada más, repitiendo. Mi gente, aquí no voy a dibujar, no voy a usar tonos en el pincel para dibujar ni nada. Mira, es una pincelada, aplasto y dejo que resbale encima al tablero, nada más. Y voy creando así, mira, ¿no? Hago líneas finas así. Mi gente, lo que estoy ofreciendo, esto lo puede aplicar cualquiera. Sabe pintar o no sabe, sabe usar el pincel o no. Aquí es otra cosa. El pincel aquí tiene otra función, mi gente. Mira, vuelvo a cargar el color marrón y lo repaso para crear el efecto 3D. Mira, ahora un pincel, yo prefiero que sea un poco liso. Pero en este caso tengo este pincel viejo, pero da igual, cualquier pincel sirve. Esto lo que siempre intento que llegue a mi gente, cualquier pincel. Y voy a hacer este movimiento que lo vamos a repetir. Fijaos, así marco, forma zigzag por una parte y la segunda parte. Vamos a repetirlo y fijaos en el movimiento, nada más aquí. Y lo que voy a crear con solo este movimiento. Míralo, por favor. Qué manera de crear hojas con efecto 3D. Míralo, por favor. Una belleza total. Es otra manera totalmente diferente para pintar. El mismo color, mi gente. Ese color que puse un poco de verde y un poco de azul. Vuelvo a decir que es pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua. Míralo, por favor, mira qué belleza. Mira qué efecto 3D. Solo movimiento por la derecha y otro movimiento a la izquierda. Y nos regala unos efectos y unas texturas espectaculares.
unas flores reales, una forma muy bonita, sobre todo la forma de hacer, mi gente. Vuelvo a decirlo, no os asustáis del pincel aquí. La base es lisa, resbalante, ayuda, solo aplastas el pincel y empieza a salir efectos y texturas, mi gente, sin más. Esto a base de práctica, nada más. Una hoja, solo una, la repites una vez, y dos veces y tres veces y más, y ya vas a lograr, vas a saber cómo va a ir tu pincel para crear una hoja, nada más por el momento. Míralo. Aquí, mira, ya como si no estoy usando el color verde, aplasto, míralo, con agua, me limpié el pincel y vuelvo a la hoja para que gane menos tono. Y después pongo un poco de amarillo, solo un poco de amarillo para darle más tono. Nada más, mi gente. No quería solo presentarlo con un color. Nada más, porque el verde solo con verde queda algo espectacular. Míralo, aquí no puse color verde. Volví a poner un poco de color amarillo. Entonces, encima aquel verde que estaba de base, da otro tono con el mismo movimiento, mi gente. Míralo. Con el pincel limpio, limpié para hacer una hoja. ¿Ok? Y después repaso con un poco de amarillo. Ahora para crear más efecto, pues puedes aquí crear lo que tú quieras y hacer lo que tú quieras. La técnica nos ofrece bellezas. Esto es lo que se trata, mi gente. Porque podéis entrar en mi Instagram y podéis ver de esto de muchas maneras, el mismo abstracto, pero de maneras diferentes que puedes hacerlo tú, tú y tu creatividad. Pero la base aquí, lo que quiero que entienda mi gente, un movimiento, fijaos lo que puede crear, lo que nos regala, por favor, míralo. Algo espectacular. La hoja hecha de una forma, de un movimiento, se creó una textura 3D espectacular, un abstracto bonito, chulo, y que vamos a ver más cosas sobre esta técnica tan generosa, mi gente, que la estamos disfrutando todos. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.